Buenos días, mis hermanos. Vamos a iniciar nuestro taller. Pero antes de empezar, vamos a pedirle a Dios de su guía, de su dirección, y que el Señor nos permita poder aprender. Insisto en que estos temas nosotros ya los aprendimos, es un tema con los que nosotros vivimos todo el tiempo, pero entonces quizá no necesitamos aprenderlo, quizá necesitamos recordarlo, porque al final de lo que sabemos de Dios es la manera en que nosotros vivimos, es la manera en que nosotros hacemos nuestra cotidianidad. De eso, de lo que sabemos de Dios. Y aunque ya lo sabemos y de pronto se nos olvida, resulta necesario recordarlo. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por permitirnos levantarnos, despertar y saber que en nuestro corazón y en nuestra mente está la idea de venir este día, en este momento, para inquirir un poco en tu palabra, para instruirnos en tu palabra, para aprender de tu palabra. Gracias porque, como todo un padre responsable, estás al pendiente de nuestro alimento espiritual. Gracias porque, como todo un padre responsable, sabes que necesitamos alimentarnos día a día, pero más allá de un alimento espiritual también te preocupas porque ese alimento sea el mejor, sea sustancial, sea de ese alimento que nutre, de ese alimento que nos hace crecer, de ese alimento que nos genera vitalidad. Y hoy estamos delante de ti y en este lugar para ser alimentados de tu palabra a través de este estudio. Queremos que mis hermanos, quienes faltan por llegar, puedan llegar a tiempo y escuchar el mensaje, la lección. Para mis hermanos y las personas quienes tengan la oportunidad de escucharlo a través de las reproducciones remotas, que también pueda ser de bendición y que este estudio pueda cambiar nuestras vidas y que este estudio pueda redireccionar nuestras vidas. Ayúdanos, Dios. Te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues abran sus libritos. En la lección dice paso 9. ¿Ya lo tenemos? El paso 9 dice llamados a santidad. Ese es el tema. Yo digo que es un tema muy sencillo, solo lo vamos a platicar porque está muy sencillo, ¿verdad? ¿O está muy complejo? ¿Qué creen? ¿De qué tipo de tema estamos hablando? ¿De un tema muy sencillo o muy complicado? Fíjense, hermanos, que para poder responder si es un tema sencillo o es un tema complicado, necesitamos hacer una introspección en nuestras vidas, un análisis muy profundo
para ver cómo es nuestra vida. Si nuestra vida refleja la misma santidad de Dios. Y entonces, si en nuestra cotidianidad no expresamos, no vivimos la santidad de Dios, entonces podemos decir que es un tema muy complicado. Porque ¿cómo es posible que podamos entender o podamos saber que Dios es un Dios santo y que nosotros no podamos vivir esa misma santidad? Ahora, si en nuestro andar, a pesar de las luchas, a pesar de las batallas que enfrentamos día a día, llevamos una vida moderada, de acuerdo a la santidad de Dios, diríamos que es un tema fácil. ¿Por qué? Pues porque nada más es cuestión de transponer la santidad de Dios a nuestra vida y a nosotros nos hizo coherederos y herederos del reino y entonces ahí vivimos, ahí vamos. En el Antiguo Testamento, en la creación, la santidad de Dios estaba reflejada en una comunión muy estrecha entre el hombre y Dios. Y entonces no había ninguna separación, no había ninguna diferencia de nada, porque Dios estaba hablando de manera personal con su creación, con Adán, con Eva. Y entonces esa santidad era una santidad muy normal, una santidad muy doméstica, muy cotidiana. El Señor no exigía algo más, porque estaban alineados. El Creador y su creación estaban bien alineados. Y entonces, probablemente no había más exigencia. Después de la caída del hombre, tenemos una separación en donde el ser humano por naturaleza está tratando de separarse totalmente de Dios. Pero lo más fuerte es que con total independencia de la separación de Dios, hay una distracción total de lo que es Dios. Y entonces el ser humano, la sociedad de manera normal, no entiende lo que es la santidad de Dios. No la entiende. Miren, he escuchado pláticas de gente que no es cristiana, que dicen, vamos a hacer el bautizo del niño. Tenemos que bautizarlo porque es uno de los sacramentos. Y el sacramento es algo sacro, es algo que se tiene que hacer para cumplir el rito. ¿Vale? Bueno, pero este niño es hijo de un matrimonio prohibido. O sea, no es un matrimonio normal, sino un matrimonio prohibido. Cuando llegan los papás a querer bautizar a este niño, buscan a un sacerdote que pueda aceptar ese sacramento a través de un soborno. Y eso es lo impactante de nuestra realidad. Por un lado tenemos la necesidad de un sacramento, pero por otro lado llevamos ese sacramento contra la norma del mismo sacramento. Pero como es importante el sacramento, lo hacemos. Y se sabe que hay muchos sacerdotes que aceptan sobornos para hacerlo. La pregunta es, si ese sacramento es indispensable a los ojos de Dios, ¿será válido de esa manera? ¿Sobornando? ¿Haciendo las cosas incorrectas? Bueno, el punto es que la gente no entiende el concepto de santidad, porque podemos diluirlo y podemos hacer muchas cosas para aparentar una ceremonia a pesar de violar la santidad de Dios. Este tema es un tema en verdad muy bonito, pero muy profundo, porque nosotros tenemos una connotación que es la imagen de Jesucristo en nuestras vidas.
Y quiero que empecemos diciendo que Cristo nos ha santificado. Esa palabra de santificación tiene dos connotaciones muy fuertes. La santificación, la primera connotación es que la santificación es una posición que tenemos desde el momento en que creímos, desde el momento en que el Señor entra a nuestro corazón, desde el momento en que le decimos al Señor, tú eres el que controlas nuestras vidas, desde el momento, como dice Efesios, desde el que nos predestinó, fuimos aceptados. Esa santificación es una posición para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios. Y esto lo podemos ver a pesar de detalles de pecado, el Señor nos ve como santos. Vean, Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? ¿Se acuerdan? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El apóstol Pablo se refiere a esos cristianos como los santos. Vean Filipenses 1:1. ¿Alguien me lo quiere leer? Y alguien que me busque 1 Corintios 1:2 para avanzar. Miren, Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí nuevamente vemos a Pablo refiriéndose a los hermanos como los santos. 1 Corintios. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿saben qué dice más? Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, el apóstol Pablo nos permite a través de estas cartas establecer que la santidad es una posición que Dios nos da. El Señor nos ve santos. Desde el momento en que el Señor redime nuestras vidas, el Señor perdona nuestros pecados, a través de toda la teología de la crucifixión, somos santos. Y no dice, bueno, el que peca no es santo. La posición de santos, de acuerdo a Efesios, de acuerdo a Filipenses, de acuerdo a Corintios, es una posición que el Señor nos da por su gracia. Solo por su gracia. El Señor, Dios Padre, ya nos ve como santos por la obra de Jesucristo. Ya somos santos. Pero hermanos, esto es lo bonito, porque ya tenemos una posición. Esa posición ya nadie nos los quita. Hay un pasaje bíblico que dice que los que están en sus manos, ninguno los podrá arrebatar de sus manos. Esa posición que tenemos, ya nadie nos los va a quitar. Estamos en las manos de Dios y esa posición ya la tenemos. Este es un privilegio que solo los hijos de Dios tenemos. Somos santos. El Señor nos ha llamado a ser santos. Pero la otra connotación es más fuerte. Miren lo que dice Efesios 1:4. Ahora sí quiero que me lo busquen. Efesios 1:4. Y lo leemos todos juntos. ¿Ya lo tenemos? ¿Vale? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. A ver, ya dijimos que la santidad es una posición, pero también la santidad es una actitud que nosotros tenemos. El Señor nos escogió para que fuésemos santos. Y dice qué tipo de santidad. No es una santidad de nombre,
No es una santidad como la definición que les di hace un momento, una posición, sino es una santidad de acción. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta connotación es la idea de que el Señor nos escogió para vivir en una vida de santidad intencional. No una posición nada más, sino una santidad intencional. Una santidad en donde nuestra mente y nuestro corazón están bien conectados para vivir una vida en donde el Señor le agrada. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. De ahí ese es el tema. El tema que la santidad tenemos que tomarla como el privilegio que tenemos como cristianos, pero también como la responsabilidad que tenemos de vivir, para lo cual fuimos llamados. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Entonces, tenemos dos caminos importantes. Nuestra santidad como posicional. Ya el Señor nos ve santos, el Señor nos ve especiales, el Señor nos ve con esos ojos de cuerpo de Cristo, hijos de Dios, pero también el Señor requiere una vida de santidad y sin mancha delante de Él. Una vida intencional de santidad. ¿Qué es la santidad? Primera de Pedro 1:15 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Segunda de Corintios 7:1 nos dice: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En estos 3 versículos podemos saber que la santidad es un proceso que nosotros tenemos como consecuencia de la posición que Dios nos da. Sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este es el punto importante que refleja el propósito que Dios nos dio en Efesios, en Efesios, que dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. El Señor nos escogió para que fuésemos santos, pero no nos pudo haber escogido a una santidad en donde no tuviéramos un marco, no tuviéramos un patrón de conducta. Pero Primera de Pedro sí nos los dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Es decir, nuestro patrón de conducta lo tenemos en Dios. Aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Pero miren, aquí está lo importante de este tema de la santidad. Dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, no nos dice sed santos en esa posición que tienen. O sea, ya son santos. Conserven esa posición.
No, nos dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí es donde tenemos gran importancia y tenemos un reto como hijos de Dios. Sino aquel que os llamó es santo, o sea, el que nos llamó es santo. Por esa misma razón, nosotros debemos ser santos, pero no nada más como una posición, sino en toda vuestra manera de vivir. Me gusta este pasaje, Primera de Pedro, porque cuando dice sed santos en toda vuestra manera de vivir, no nada más nos dice que debemos mostrar la santidad en el templo, en la reunión, en el culto. Es muy bonito cuando estamos reunidos y le cantamos a Dios y cerramos los ojos y levantamos las manos y adoramos al Señor con ese fervor y vemos al Dios adorando, vemos a Dios en la iglesia. Eso es bonito. Pero la santidad que reclama Primera de Pedro no tan solo es la santidad que vivimos en el templo. La santidad que requiere es en toda vuestra manera de vivir. Me recuerda en ese momento lo que dice la Biblia, dice, el que robaba, ya no robe. ¿Ahora qué? Trabaje con sus manos. Esa es la manera de mostrar la santidad de Dios. Y eso lo vamos a ver en estos temas de el fruto del Espíritu. Dice, ninguna palabra corrompida, ¿qué dice? Salga de su boca. ¿Cómo dice? Ninguna palabra corrompida. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Vimos en el caminar de Dios, en el caminar de Jesús, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿alguna palabra que dijo con mucha ligereza? No. Y por eso lo dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca sino la necesaria para la edificación. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, nuestra santidad debe reflejar lo que hacen nuestras manos, lo que dice nuestra boca, lo que piensa y lo que guardamos en el corazón. En toda vuestra manera de vivir, ser santos, porque Dios es santo. De ahí, hermanos, que la santidad no es un tema opcional para el cristiano. Si Dios ya nos posicionó como santos, ya lo dijimos que es una posición que nos da de acuerdo a Efesios, de acuerdo a Filipenses y de acuerdo a Primera de Corintios, ya nos posicionó como santos. Ahora tenemos que responder a esa posición. ¿Y qué creen, hermanos? Tenemos que honrar esa posición de santidad. Porque cuando honramos esa posición, estamos honrando al Señor. Si nuestra vida en todo momento es santo. ¿Dónde requiere santidad? En nuestras relaciones. Hermanos, sería muy bonito, ojalá el Señor nos hubiera puesto, como hacían los judíos, solamente pagábamos las ceremonias, solamente cumplíamos con las ceremonias y ya. Pero la vida cristiana, hermanos, es una vida de constante esfuerzo, de constante trabajo para honrar a Dios. Una de las maneras de demostrar nuestra santidad frente a Dios es cómo han sido nuestros roles. ¿Cómo es nuestro rol como patrones? ¿Honramos a Dios como patrones? ¿Cómo es nuestro rol como trabajadores?
¿Qué tanto honramos a Dios cuando somos trabajadores? La gente que no conoce a Dios, es muy fácil robarle el dinero, robarle el tiempo, robar algunas cosas al patrón. No conoce a Dios. Y entonces lo engañamos y le decimos, es que estoy enfermo y yo no puedo llegar. Y de pronto lo vemos en la calle con mucha tranquilidad. Buscando algunos pretextos, algunas razones. Como patrones, tratando de exprimir, esclavizar a los trabajadores. ¿Cómo es nuestro rol en la casa? ¿Qué tanto honramos a nuestra esposa? ¿Qué tanto honramos a nuestro esposo? ¿Qué tanto le decimos al esposo, tú eres el esposo, lo que tú digas está bien hecho? O tratamos de buscar esa rivalidad, buscar esa situación. Es que el matrimonio debe ser un tema de justicia 50 y 50, entonces somos iguales y aquí nadie es más que otro y aquí pues yo digo esto y se tiene que hacer porque yo tengo razón. Yo no veo en la Biblia una discrepancia en donde Dios, en donde Jesús esté ahí discutiendo quién es mayor con el Padre. El Señor ha puesto un orden de autoridad y el orden de autoridad se respeta. Bueno, aún en esas relaciones hay que mostrar la santidad de Dios. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí habla de un tema más específico. Dios quiere una vida santa y por lo mismo requiere que esos pecados del que hablaba David hace 8 días, pecados sexuales, no tengan cabida en la vida del cristiano. ¿Viven todos los cristianos una vida santa? Dice en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 7, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Por qué no viven los cristianos en santidad? La Biblia advierte que para vivir en santidad hay que separarse de algunas cosas. Y 1 Tesalonicenses lo dice, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que necesitamos apartarnos? El punto es que el versículo 6 de 1 Tesalonicenses dice que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano. ¿Se dan cuenta que la santidad que debemos vivir tiene que ver con nuestras acciones? Tiene que ver con el trato que tenemos entre nosotros, en la sociedad y entre los cristianos. Que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por eso creo, hermanos, que ese tema de la santidad tiene que ser el reflejo de lo que conocemos de Dios. Porque si nosotros solo venimos a la iglesia a honrar a Dios aquí, a honrar a Dios, y le cantamos, y tenemos un culto hermoso, pero saliendo de aquí, nuestra vida allá afuera es de abuso, es de falta de tolerancia, es de
a engaño, de mentira. Estamos cayendo en la misma situación de la gente que no conoce a Dios. Porque no lo conoce. Miren, hermanos, la gente que no conoce a Dios arma peregrinaciones para ir a un evento religioso, y se van en sacrificio hasta donde tengan que ir. Se van a Juquila o se van a México en sacrificio. Pero cuando regresan de la peregrinación, su cotidianidad es la misma. Y roban, y asaltan, y mienten, y defraudan. ¿Sí o no? Entonces la santidad tiene que ver con esa misma razón, con el trato que tenemos entre nosotros. Pero hermanos, para que nosotros podamos entender la santidad que el Señor requiere de nosotros, necesitamos conocer a Dios. La gente que se va a esas peregrinaciones y esos sacrificios no conocen a Dios. Conocen una ceremonia, pero no conocen a Dios. Nosotros fuimos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, para que nosotros podamos responder a una santidad como la requiere Dios, primero necesitamos conocer a Dios. Porque conociendo a Dios, entonces la santidad viene como consecuencia de lo que es Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermanos, el Señor nos ha llamado a ser santos como Él es santo. Y entonces nuestra santidad dice ser santos en toda vuestra manera de vivir. Una vida que refleje el conocimiento que tenemos de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? Y entonces tenemos que copiar ese modelo. Y es ahí donde nuestra santificación es progresiva. Para perfeccionar nuestra santidad, necesitamos, 2 Corintios 7:1 nos dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo que la santidad es una posición, pero también la santidad es una obligación? La santidad debe ser un acto intencional por parte del cristiano de ser cada día como Cristo, de ser cada día como Dios. Entonces la santidad no viene solamente porque ya somos cristianos, ya conocemos a Dios, y de la noche a la mañana ya tenemos alitas y auroras y ya estamos viviendo en un mundo de santidad. Y nuestra santidad ya está garantizada. La santidad es un proceso que todo cristiano tiene que caminar de manera intencional. Y miren cómo es el proceso de santificación. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, que la santidad es el resultado de que de manera intencional estemos limpiando de contaminación nuestra carne y nuestro espíritu. Esa es la intención. De manera intencional estamos cuidando nuestra vida, estamos honrando a Dios de manera intencional. Si antes lo que hacía deshonraba a Dios, hoy tengo que honrarlo, no hacerlo. Lo que decía, la Biblia nos dice, el que robaba ya no robe, porque el robo era uno de los pecados. Y el pecado agravia a Dios, el pecado ofende a Dios. Y entonces ya no robo, ahora trabajo con mis manos. Antes, con mucha ligereza, con mucha facilidad, hablábamos
y sacábamos palabras deshonestas, palabras ofensivas. Hoy no. Hoy tratamos de utilizar las palabras necesarias para edificar, para ayudar. ¿Qué debemos cuidar? No, vamos aquí. Dijimos, entonces, ¿por qué es tan importante la santidad para el cristiano? ¿Es una demanda o es solo una opción? De acuerdo a lo que leímos, que quizá. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, no es una opción, no es algo que el Señor dice, no se preocupen, pueden seguir viviendo como quieran, al final ustedes ya son salvos. El Señor requiere, por lo menos los textos que hemos estado hablando, en todo momento requiere una santidad intencional, una santidad en donde nosotros estemos poniendo en todo momento honrar a Dios. Estemos en todo momento no ofender a Dios con nuestros actos. Pero si entendemos que la santidad es una batalla, es una lucha, y de pronto nosotros mismos luchamos con nuestras propias costumbres, con nuestro propio contexto social. El Señor también ya preparó algo para que esa santidad sea efectiva. ¿Qué es lo que hace Dios para ayudarnos a ser santos? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, sí hay manera de llevar una vida santa delante de Dios. Nosotros no somos perfectos, nosotros no tenemos esa cualidad de ser como Dios o ser dioses, porque nuestra naturaleza caída siempre nos insta a hacer lo malo. Pero en un proceso de santificación, en una vida de santidad, el Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos convence de pecado. Y cuando nosotros incurrimos en algún error que no honre a Dios y que deshonre el principio de santidad, el Espíritu Santo nos indica. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar de este principio, de esta promesa, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Una persona que no tiene idea de lo que es la santificación, ni tan siquiera tiene idea de que está ofendiendo a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que ofender? ¿Qué es lo que tiene que confesar? Pues nada. No confiesa nada porque no está convencido de que la Biblia demanda una santificación, una santidad real. Pero cuando el Espíritu Santo mora en el corazón del cristiano, es el Espíritu Santo quien nos redarguye. Y entonces, en torno a la santidad, nos está diciendo qué cometimos mal, qué hicimos mal, y tenemos que llegar con el Señor a confesar nuestros pecados. ¿Qué sugerencias tenemos en la Biblia para vivir una vida santa? En Salmos 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y por eso hace rato les decía, la manera de entender una vida santa es conocer al Dios santo. ¿Cómo vamos a conocer a ese Dios santo? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar.
a través del estudio de la palabra, a través de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, podemos llevar una vida de santidad. Hermanos, va a ser imposible que queramos vivir una vida santa si no estudiamos la Biblia. Porque no sabemos qué es lo que a Dios le ofende. No sabemos qué es lo que Dios requiere de nosotros. La única manera de agradar a Dios con la santidad correcta es leer la palabra de Dios, guardar los dichos de la palabra de Dios en nuestros corazones. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Esa es la idea, hermanos. La idea es que fuimos llamados a ser santos. Y entonces, si fuimos llamados a ser santos, tenemos que evitar a toda costa el pecado que por lógica ofende a Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. En Colosenses 3:2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto nos muestra que sí existe una sugerencia para que hagamos el esfuerzo de honrar a Dios y llevar una vida santa. Y entonces necesitamos tener por lo menos algunas actividades constantes que nos reflejen que estamos conociendo cada día más a Dios, que estamos conociendo cada día más de Dios. Y si conocemos a Dios, conocemos su santidad, y su santidad tiene que ser ese modelo que yo quiero llegar a ser. ¿Qué es una vida consagrada? En Romanos 6:19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, si ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, para santificación, presentar nuestros miembros. Hermanos, la santificación, la santidad, tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestro cuerpo. Una vida santa debe honrar a Dios, y una vida santa se muestra aquí. El hermano Mateo, cuando nos vino a predicar en el aniversario, hacía mención de esto, que el reflejo de Jesucristo, el reflejo de Dios, nosotros lo podamos tener. Y hermanos, el reflejo no tiene que ser que seamos muy felices, que seamos prósperos, que seamos muy sanos. El reflejo de Dios es el reflejo de su santidad. Lo que la gente tiene que ver aquí es lo que Dios es, santo, como Dios es santo. Ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Así que hermanos, Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el tema de la santificación constante, una santificación progresiva, una santidad real. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hermanos, lo que nosotros hacemos en nuestra vida, lo que nosotros hacemos en nuestro cuerpo, tiene que ser una verdadera santificación. Que nuestros cuerpos vivan en santidad. El Señor nos dio nuestros cuerpos y vamos a dar cuentas de cómo lo administramos. Pero también vamos a dar cuentas de cómo vivimos, cómo hacemos o cómo dejamos de hacer.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice en el 11, dice, lea Romanos 12 del 1 al 2, que es lo que le decía. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué es lo que pide? Pues eso, ¿no? De una manera consciente, de una manera intencional, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El 13 dice, en el versículo 2, insta a no conformarse a la forma de vivir y pensar de este mundo. Haga una lista de las cosas que pueden impedir su santidad. A ver, ayúdenme. Vamos a hacer esa lista. ¿Qué pueden impedir una vida santa? En nuestro contexto, en nuestra realidad. Ayúdenme, vamos a hacer esa lista. ¿Qué impide vivir una vida santa? ¿Qué impide? Trabajo. ¿Por qué? Pero entonces hablamos quizá de un trabajo excesivo, ¿no? Sí, porque el trabajo normal es una bendición. Pero quizá un trabajo excesivo, un trabajo en donde ya no es una bendición de Dios, sino ya estamos incluso poniéndonos en un aspecto de idolatría. Eso ya no ayuda a una vida santa. ¿Qué otra cosa? No, para empezar, ¿no? Para empezar ahí, nuestra misma naturaleza. ¿Qué más? La familia. ¿Qué más? La falta de nuestros hábitos como cristianos. La lectura bíblica, la oración. ¿Qué más? Hermano, las malas amistades. De pronto creemos que Dios nos hizo bien sociables y tenemos esa virtud de ser sociables. Pero muchas veces en esa sociabilidad que hacemos, escogemos malas amistades. Y lejos de que nos motiven a llevar una vida santa, nos inducen a llevar una vida de pecado por malas amistades. Eso es verdad. ¿Qué más? La corriente del mundo. Sí. ¿Qué más nos impiden llevar una vida santa? Cuando no queremos conocer a Dios. Cuando no queremos de manera personal obedecer a Dios. Y la lista debe ser mucha. La lista debe ser muy larga. Pero esto que hablamos, hermanos, debe ser como que una atención que debemos poner. Porque si al iniciar nuestro estudio dijimos que el Señor ya nos ve como santos, es una posición que Dios nos da, ya nos ve como santos. Pero la otra situación es que la misma Biblia nos dice que debemos tener una intencionalidad en llevar una vida santa como Dios es santo. Entonces, esta es una responsabilidad que nosotros tenemos de honrar a Dios a través de nuestras vidas. En Efesios nos dijo, y regresemos al primer texto que decíamos, Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Hermanos, fuimos escogidos para honrar a Dios, para que seamos santos. No fuimos escogidos solamente para venir a la iglesia.
Fuimos escogidos para honrar a Dios como iglesia. Pero Efesios nos dice, fuimos escogidos para ser santos delante de Dios y sin mancha, hermanos. El compromiso de esta mañana es que día a día tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, honrar a Dios con una santidad intencional. Dice, sed santos, porque yo soy santo, así lo dice. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda, hermanos. No dice solamente en el área religiosa. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, toda, hermanos. Y aquí es importante entender y ser honestos. A ver, ¿esto honra a Dios? ¿Esto que hago honra a Dios? ¿Esto que hago refleja la santidad de Dios? Hay muchas actitudes, hermanos, que nosotros las aceptamos y no honran a Dios. De pronto los problemas conyugales son muy fuertes cuando al interior de la relación conyugal hay celos. Eso no honra a Dios, eso no es una vida santa. Cuando estamos ahí viendo, a ver, con quién habla mi esposo, qué hace, qué dice, eso no es una vida santa. Pero también el otro extremo, ¿no? Cuando el esposo trata de hacer cosas y decir cosas que no honran a la esposa. Por eso, sed santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. Fuimos llamados, hermanos, a ser santos. Fuimos llamados a que la santidad de Dios se refleje en nuestras vidas. Que nosotros seamos así como Dios. Este es un tema que da para mucho. Pero el propósito de esta mañana es que podamos recordar que no es una opción vivir una vida santa. Fuimos llamados para ser santos, como lo es Dios, así como lo es Dios. Y si fuimos llamados a una santidad como lo es Dios, tenemos que conocer a Dios en esa faceta de santidad. No podemos caer en la misma actitud de la gente que no conoce a Dios, que piensa que a Dios lo podemos engañar, le podemos esconder, podemos hacer muchas cosas, al cabo no se da cuenta, cuando Dios es un Dios que todo lo ve, todo lo sabe. Y entonces si Dios es un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, Él debe saber que desde el fondo de nuestro corazón debe haber una vida de santidad constante. Eso es lo que debe ver Dios en nuestros corazones. Una santidad constante, intencional. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No una chiripada. No, pues un resbalón. No, hermanos. Intencional. Tenemos que ver a Dios con esa santidad. Y que nosotros tenemos que vivir la misma santidad de Dios. Pues este es el estudio. Seguimos con nuestro taller. Y únicamente me resta invitarlos, hermanos. Debemos honrar a Dios en este tema. Dios nos ha llamado a ser santos. En toda vuestra manera de vivir. Toda, hermano. Toda. Creo que valdría la pena llevarnos tarea. Y la tarea sería en ese sentido. ¿Qué área de nuestra vida hemos fallado en esa santidad? Y hacer un esfuerzo, hermanos. No, nadie es perfecto. Nadie ha alcanzado ese 100%. Todos estamos en el proceso, todos. Y ahí es donde nos necesitamos para apoyarnos. El que robaba, ya no robe, ahora trabaje. Hermanos, el que antes hablaba con muchas groserías, vamos a hacer el esfuerzo de evitarlas. Vamos a quitar esas groserías de nuestra boca. ¿Sí o no? ¿Lo podemos hacer? ¿Eso caracteriza una vida santa? Sí, hermanos. No necesitamos la expresión por Diosito lindo. No lo necesitamos decir cuando Dios sabe que estamos hablando verdad, que nuestra palabra tiene
un acompañamiento de Dios. Que cuando empeñamos nuestra palabra tiene sentido. Vamos a ir quitando esa parte, hermanos. Vamos a hacer ese esfuerzo de vivir una vida santa. Si de pronto en nuestra vida normal tratamos a la gente mal, vamos a hacer el esfuerzo de hoy tratarlas mejor. Si de pronto tenemos que buscar estrategias para sacar nuestras necesidades básicas y le robamos al patrón, vamos a evitarlo, hermanos. Saben, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando Dios les mandó al pueblo que tienen que sembrar la tierra? ¿Se acuerdan? Ayúdenme, esa es historia. 7 años tienen que sembrarla. Y después de los 7 años, ¿qué pasaba? Tenían que dejar descansar la tierra. Esto tiene mucho sentido, significa muchas cosas. Pero una de las explicaciones que yo encuentro, la primera es la obediencia a Dios. El obedecer al Señor pese a que su ordenanza pueda ser ilógica. El pueblo de Israel sembró la tierra y cosechaba y les iba muy bien. Y cuando llegaron el día del descanso de la tierra, ¿qué dijeron? ¿De qué vamos a comer? Si no sembramos este año no vamos a comer, no vamos a producir. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron al Señor. Dudaron del Señor, hermanos. Y muchas veces es lo que pasa en nuestras vidas. Creemos que debemos ayudar a Dios y lo que hacemos es dudamos del Señor. Bueno, es que la inseguridad está tan fuerte que tengo que hacer esto. Cuando Dios dice que el Señor tiene en sus manos nuestras vidas, ¿no? Y entonces vamos más allá de lo que dice la Biblia. El pueblo de Israel pecó contra Dios por no obedecerle. Pero ¿saben cuál fue el pecado más fuerte? Por no confiar en su providencia. Porque como ese año no iba a haber producción, dudaron de que Dios les iba a proveer. Y a veces, hermanos, cuando somos empleados, cuando estamos en una posición de administración, justificamos, es que pues de aquí le robé un poquito porque tenía yo un cierto compromiso, tenía que hacer eso. Dudamos de que Dios provee, de que Dios suple nuestras necesidades. Por eso dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, toda nuestra manera de vivir. Vamos a hacer un ejercicio en esta semana y ojalá lo podamos compartir. ¿Qué tanto podemos avanzar en estas actitudes que demuestran la santidad que debemos vivir? ¿Qué tanto esta semana pudimos evitar sacar una palabra desagradable de nuestra boca? Y hoy solo me salieron 2 groserías de las 10 que decía a diario. Vamos avanzando. Lo correcto es no decir nada, hermanos. Ninguna palabra torpe salga de nuestra boca. Ninguna. Entonces, si hay cosas que hacer y si hay acciones que demuestren una vida de santidad. Oramos. Dios, gracias te damos porque nos permites entender, estudiar esta palabra. La santidad que tú requieres de nosotros es el reflejo de lo que conocemos de ti. Y si tú nos dices que debemos ser santos porque tú eres santo, ayúdanos, Dios, ayúdanos por favor a vivir esa santidad que requieres de nosotros. Ayúdanos. Danos la oportunidad de ser unos verdaderos hijos tuyos. Danos la oportunidad de ser dignos hijos tuyos. Y permítenos honrarte a través de nuestras vidas, a través de esa santidad. Ayúdanos. Permítenos vivir de acuerdo a la enseñanza de tu palabra. Y que esta parte de la santidad sea una parte de vida constante y continua. Te lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos media hora para prepararnos y empezar nuestra reunión.